Aló, aló, aló. ¿Sí? Ah, ya, entonces ahí vamos. Yo lo hago nomás. Hola, buenas noches. Espero que estén bien. Hemos tenido mucha dificultad, hemos estado acá, bueno, más que nada quienes están encargados de las transmisiones, quizás por la lluvia, el viento, pero estamos fallando con el internet, así que nos hemos demorado, pero vamos a compartir la palabra en este momento. Vamos a orar también porque hay gente que la está pasando mal. Algunos podemos disfrutar de estar calentito, la estufa, pero hay personas que la están pasando mal. Recuerden que hubo un incendio y que lamentablemente todavía hay personas que vivían en casas que ahora están viviendo en carpas. Así que con niños, personas ancianas, así que vamos a orar y vamos a compartir la palabra en forma más breve, sí, que otras veces porque hemos tenido problemas, como les digo, con el internet. Padre, damos gracias, Señor, por estar acá, Señor, por poder compartir de esta forma. Te damos gracias por el día de ayer, fue un día genial, de compañerismo, de comunión, de la palabra, de alabanza, de todo. Te rogamos por las personas que la están pasando mal en estos momentos, Señor, personas que sufrieron incendios, algunas personas están con sus casas, le está entrando agua, hay personas que ni siquiera están en casa, Señor, en carpas. Pedimos tu misericordia, pedimos misericordia para aquellos que son hermanos en la fe y que pueden estar también en este momento pasándola mal. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ayer tuvimos un gran tiempo, realmente fue genial todo lo que hizo Dios. Eh, José Carrasco ya está en Costa Rica y hoy día nos corresponde el capítulo 21 de Josué. El capítulo 21 tiene hartos versículos, tiene hasta el versículo 45, pero quiero leer solamente algunos versículos porque lo demás es interesante leerlo y si tienes tiempo hazlo. O sea, no es toda palabra es útil, toda nos redarguye y nos habla por medio de su Espíritu Santo, pero hoy día quiero solamente algunos versículos porque más que nada quería compartir acerca de lo que significa y lo que eran los levitas. Los levitas eran los encargados de instruir al pueblo en la palabra de Dios. Ellos tenían que instruir y mantener la vida espiritual de Israel. Ahora, algunos cumplieron, otros no, como siempre hemos visto, pero una de las cosas que iba a pasar con los levitas es que los levitas no iban a recibir ni heredad ni territorio como los demás judíos. O sea, ellos iban a tener algunas ciudades, iban a tener también un lugar para su ganado, pero no iban a tener algo tangible, o sea, ellos no iban a ser dueños de las tierras. Esto es bien interesante porque ellos iban a ser los servidores del Señor, los que iban a estar en el templo, primero en el tabernáculo, recuerden que primero estaba el tabernáculo, después el templo, los que iban a hacer todo lo que significaba ayudar en el servicio de los sacrificios, las fiestas que tenían. Y esto también nos dice que en realidad servir a Dios es un privilegio y que de alguna manera Dios hace y permite que estas personas no pongan su confianza en las cosas terrenales. No es que las cosas terrenales sean malas en sí, o sea, hay que dejar claro eso, o sea, no es malo esforzarse, ni ganar dinero, ni nada de eso es malo, pero hay algunos que Dios los llama para servir completamente al Señor. Y los levitas iban a tener esta función. Mira, veamos los primeros tres versículos de estas ciudades. Se llaman ciudades de los levitas, pero realmente ellos no iban a ser los dueños. Y si uno piensa en esto, todos en algún momento quieren tener una posesión o una heredad. Pero la heredad de ellos iba a ser el servicio del Señor. Dice, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Ellos eran los de la tribu de Aarón y ellos tenían que servir al Señor.
ahora que están tomando posesión de esta tierra, cuando están tomando posesión de esta tierra, ellos van donde Josué y sus líderes a decir y a exponer eh, el por qué ellos necesitaban estos lugares, porque era necesario que se cumpliera todo el mandato de Dios. Acá hay una cosa que nosotros debemos también hacer notar. Cuando nosotros vemos que ellos han conquistado varias ciudades, cuando nosotros vemos que han tomado varios lugares, que incluso están echando a andar el plan de Dios, las ciudades de refugio que vimos la vez anterior, recuerden, cuando había una persona que mataba en forma accidental a otra y alguien quería tomar venganza, iban a ver unas ciudades de refugio. La venganza es una cosa tremenda. Estaba leyendo acerca de los indígenas Aucas de Ecuador que mataron a unos misioneros muy conocidos, que es una historia muy conocida de Jim Elliot y otros misioneros que querían evangelizarlo, fueron muertos los primeros que llegaron y después Dios abrió una puerta y muchos de ellos se convirtieron. Pero ellos tenían un gran problema ahí, que era que dentro de esa cultura la venganza era algo muy importante y relevante. Entonces, lo que Dios hace es dar en situaciones difíciles, dar al pueblo de Israel una forma de justicia, un ordenamiento que tenía que ver con justicia, pero que también tenía que ver con el plan de Dios. Israel tenía esta forma de vida en que los gobernantes estaban relacionados directamente con el plan de Dios. De hecho, el rey de Israel debiera ser un rey que servía a Dios. Ahora, en todos los pueblos antiguos, los monarcas se suponía que algunos le decían que se hacían llamar dioses, o el pueblo los consideraba dioses, pero ellos eran muy politeístas, tenían muchos dioses, pero no tenían un concepto de un Dios santo y justo. Y en realidad solamente usaban a los dioses muchas veces para sus propios beneficios, pero el punto acá era que Dios tenía un plan para Israel y dentro de este plan de Israel, de esta forma de vida que iban a tener, iban a ser diferentes a todos los pueblos vecinos. De hecho, después del libro de Josué tenemos el libro de los jueces, donde vemos el gobierno que Dios quería para Israel, que era un gobierno teocrático, o sea, Dios siendo la cabeza del gobierno terrenal de Israel. Y no resultó. Ahora, no resultó porque no pudiera resultar. Simplemente que Israel fue rebelde a Dios. Dentro de esta organización estaban los levitas. Los levitas eran quienes instruían al pueblo, quienes les enseñaban acerca de todo lo que Dios había hecho con Israel. Acá cuando van los levitas y hablan con, eh, con Josué, ellos van a ser recompensados conquista, en esta conquista que nunca se llevó a cabo en forma total. O sea, es como dar el primer paso, el más importante quizás, pero después ellos tienen que tomar posesión de esta tierra e instalar este tipo de gobierno, este tipo de nación, una nación santa, que también nosotros vemos que lo dicen en Primera de Pedro cuando habla de cómo debe ser el pueblo de Dios. Pero ellos no cumplieron con su parte. Dios cumplió con su parte y sus promesas. Mira lo que dice acá el versículo 3. Dice, entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Acá también nosotros vemos esta forma en la cual Dios provee para quienes sirven a Dios. Es bien interesante esto porque en la actualidad nosotros sabemos lo que es la iglesia, y dentro de la iglesia una de las cosas que ha sido más criticada por el mundo muchas veces y por la gente en general es el abuso que hay en torno a los dineros, porque muchos
personas se convierten y son parte de una congregación, pero algunas veces caen en manos de pastores que abusan de ellos. Nosotros sabemos que hay doctrinas que son falsas y que promueven el que se le dé dinero al, al pastor generalmente, y estos exigen por medio de tomar algunos versículos bíblicos a las personas dinero en forma abusiva. Dios instituyó esta forma en la cual el hombre, la persona que sirve a Dios se le provee para su sustento y para su forma de vida, de ser un servidor de Dios, por medio de las mismas personas que asisten a la congregación. Ahora, es interesante también esto que nosotros en Calvary Chapel siempre nos enseñaron que cuando se empezaba una congregación había que trabajar si eran pocas personas y nunca tratar de vivir de una forma en la cual fuera un abuso para los creyentes. Ahí hay una cosa que tiene que ver con el amor de Dios, con el orden de Dios. Trabajar para alguien que quiere empezar un ministerio creo que es lo más normal. Yo trabajé 28 años y Dios me ha provisto en este último tiempo de maneras bien hermosas, ¿no? Por medio de gente que ama al Señor y por cosas con las cuales Dios me ha bendecido. Y esa es la forma. Por eso que acá nosotros vemos también que en el versículo 3 dice, entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas. Esta es una forma de relación mutua, es una forma de servicio, en la cual la idea principal es que esto funcione de acuerdo al plan de Dios. Lamentablemente el hombre nunca quiere sujetarse al plan de Dios. Dice, conforme al mandato de Jehová. O sea, dar dinero para la obra del Señor es algo que Dios dice que se debe hacer. Pero abusar por parte de algunos de eso es algo que claramente Dios nunca lo ha promovido. Dice acá, estas ciudades con sus ejidos, o sea, le iban a... Estas ciudades, ¿cómo podríamos decir que era? Porque no iban a ser dueños de las ciudades. Iban a estar por todo el territorio, pero ellos no iban a ser los dueños de las ciudades. Iban a vivir en esa ciudad, iban a tener lugar para sus ganados, pero no iban a ser los dueños. Y veamos lo que dice el 4. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manases. Los hijos de Gerson obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manases en Basán 13 ciudades. Cuando nosotros leemos esto, y nosotros podemos ver que dice, la traducción ahí dice que la suerte y que por medio de echar suerte obtuvieron estas ciudades, no se trata de una cosa como lo que nosotros conocemos que tiene que ver con echar mano a la suerte, o sea, es como apostar o algo así, sino que esto se trata de un procedimiento que ellos tenían, que justamente los que lo hacían eran los sacerdotes y los levitas, que eran ver lo que Dios decidía en ciertas situaciones por medio del Urim y Tumim. Este Urim y Tumim eran unas piedras que ellos usaban para preguntarle a Dios cuál era su voluntad en cierto aspecto de toma de decisión importante. Y esto era una toma de decisión importante. Ahora, ¿cómo funcionaba? Nadie lo sabe. Yo una vez estaba escuchando un pastor que habló un poco del Urim y Tumim y él dio como a entender como una especie de dados. Como una especie de dados que tú tiras y se echan a la suerte con los dados, pero en realidad no está explicado cómo era este proceso. Algunos también piensan que cuando en el libro de los Hechos se dice que echaron suertes en alguna decisión, también usaron el Urim y Tumim, pero es algo que queda en el terreno de la especulación, porque no sabemos exactamente cómo fue. Lo que sí sabemos es que hubo un orden y una organización.
Siempre, siempre cuando se da un paso de fe, cuando se hace algún trabajo, tiene que haber un orden y una organización. Y siempre cuando es en el pueblo de Dios. Llamemos el pueblo de Israel, si ustedes se dan cuenta, Dios les entregó las cosas. Dios los bendijo, pero no significó que no hubieran dificultades en el camino. De hecho, si ustedes se dan cuenta, y vamos acá en el capítulo 21 de Josué, en que Israel ya está en la tierra de Canaán. Pero si vamos hacia atrás, recuerden que cuando Dios le había dicho a Moisés que esa tierra era para Israel, Moisés envía unos espías, envía 12 espías, y de estos 12 espías, cuando 10 de ellos vieron que habitaban gigantes y que las personas que existían en esa tierra, que habían personas y que además eran personas que eran guerreros y tenían ciudades, ellos dijeron que era imposible. Y solamente Josué y Caleb tuvieron la convicción de que Dios le había entregado eso. ¿Por qué les hablo acerca de lo importante que es la organización en algún momento, en una aventura de fe? Porque así es como trabaja Dios. O sea, Dios es el que hace la obra, el Espíritu Santo es el poder en medio de la iglesia, el poder en medio de las personas. Pero Dios también es quien da dones y talentos a la iglesia como congregación. Como congregación local, Dios da dones y talento. Como iglesia en general, Dios da dones y talentos. Y esos son diversos. Y cada cual tiene una función que Dios ha preparado desde siempre para que sean parte de la convivencia y de la batalla espiritual. Por eso que la iglesia también tenemos que siempre verla nosotros como un instrumento en las manos de Dios para anunciar el Evangelio de Jesucristo, pero también como un equipo o como decía Pablo, como soldados de un ejército que van a la batalla espiritual. Nosotros tuvimos ahora hace poco este evento que hemos hecho por tercera vez y es un evento que nace de que Dios nos llama a hacerlo, pero también nosotros vemos los dones y la provisión de Dios, porque somos un grupo pequeño, pero nosotros podemos ver cómo Dios nos abre puertas, cómo Dios usa los dones de las diferentes personas que son parte de la congregación, que nadie es alguien que sobre y que podemos trabajar en unidad, cada uno lo que Dios lo llamó, para que esto sea para la gloria de Dios. Esto es muy interesante, porque muchas veces cuando la iglesia piensa que las cosas son mágicas, que Dios, yo recuerdo cuando me convertí, habían varios jóvenes en una iglesia que llegué que tenían, era una iglesia bien extraña porque era una iglesia anglicana, pero el pastor principal era pentecostal. Pentecostalismo y anglicanismo son dos cosas diferentes. Uno nace del mundo anglicano inglés, de la Reforma, y el otro nace de este movimiento pentecostal que es americano en su origen. Pero habían 4 pastores o 5, si no me equivoco. Pero el pastor principal era de corte pentecostal, pero enseñaba muy bien. Pero yo recuerdo que habían una mezcla de enseñanzas que confundía mucho a la gente. Y recuerdo que una vez en medio de unos jóvenes, alguien me acuerdo, alguien hablaban cosas así como esta. Recuerdo que querían hacer una banda porque yo no estaba ahí entre medio de los jóvenes. Entonces algunos no tenían idea de tocar ningún instrumento de música. Entonces alguien dijo, pero que Dios le iba a enseñar a tocar música. Yo no vi que nunca aprendiera a tocar guitarra. O sea, no es mágico. O sea, tiene que ver con el poder de Dios, pero también tiene que ver con organización, con visión y con dirección de las cosas que Dios está poniendo en el corazón de su iglesia, llamemos general, y su iglesia local, en este caso, nosotros como Santiago Mahanaim. Y acá nosotros vemos este orden. Nosotros vemos un orden acá donde aquellos que están involucrados en el servicio de Dios van a tener su parte, van a tener su parte en esta distribución, y que iban a estar, estas ciudades de los levitas iban a estar esparcidas por todo el territorio de Israel, que nunca lo lograron conquistar en su totalidad. Como también las ciudades de refugios que les nombré antes, iban a estar esparcidas en todas las ciudades de Israel que iba a conquistar, que tampoco nunca logró
conquistar en su totalidad. Y realmente, y esto es una cosa muy penosa, nunca pudieron realmente vivir este ordenamiento de Dios. Y eso es muy interesante para nosotros como iglesia, porque nosotros como iglesia tenemos el poder del Espíritu Santo para poder vivir el orden que Dios quiere como congregación. Y cuando nosotros vemos a Israel, los vemos que los jueces no fueron los mejores, entre medio está Sansón, algunos funcionaron bien un tiempo, mal otro, después vemos los reyes de Israel, después vemos una división en Israel entre el norte del sur, perdón, entre el reino del norte y del sur, el sur el reino de Judá, el norte el reino de Israel. Uno fue un poco más fiel, pero después cayó igual en desobediencia, al final terminaron varias veces en poder primero de los asirios, después cuando estaba Ezequiel con los babilónicos. Entonces nosotros podemos ver que cuando nosotros estudiamos este tipo de cosas nos damos cuenta de que Dios siempre tiene un plan y que las cosas pueden funcionar en la medida en que dependemos del poder del Espíritu Santo, en la medida en que nosotros renunciamos a nuestra carnalidad, a nuestro deseo de hacer las cosas para nuestro propio beneficio y dejamos que Dios sea el centro de todo. Las divisiones dentro de una congregación siempre nacen de la carnalidad y de deseo egoísta. En el Antiguo Testamento, cuando vemos Israel, vemos este ordenamiento, no funcionó por lo mismo, por egoísmo, por orgullo. Entonces es bien interesante esto, tener claro de que Dios quiere hacer una obra. Quiso hacer algo tremendo con Israel. Dios le dio todo en bandeja para que lo hicieran, pero ellos lo desperdiciaron. Todos nosotros tenemos cosas que Dios quiere usar para su gloria. Y nosotros podemos eso usarlo para la gloria o desperdiciarlo. Y caminar nuestra vida por nuestra cuenta y nunca ser parte de algo que Dios quiere hacer, porque Dios igual va a hacer su obra. O sea, siempre Dios va a hacer su obra con quienes estén dispuestos a hacerlo. Del versículo 7 en adelante sigue ahí mencionando todo este ordenamiento de las ciudades de los levitas. Lo hace y es interesante leerlo porque hay detalles bien interesantes, pero no lo vamos a hacer ahora. Por ejemplo, el versículo 13. Versículo 12, mira, dice, más el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya, y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos. Se dan cuenta que estaba este como entramaje, esta organización en que cada parte de la organización que iba a tener Israel tenía que ser como lo que después nosotros vemos en el libro de Efesios, que tenía que ser como un cuerpo que unido y con una mentalidad de adorar, de servir y para ser un instrumento en las manos de Dios, iba a ser bendecido. Así, y tenían que funcionar de esa manera, pero no lo hicieron. Y también podemos ver, escuchábamos ayer también a José Carrasco, que fue una tremenda enseñanza. Bueno, yo lo escuchaba hace muchos años, escuchaba a José Carrasco, y me gustó mucho su enseñanza cuando hablaba acerca de cómo Dios quiere usar a las personas. Y que muchas veces cuando Dios usa a congregaciones o a movimientos, como lo ha hecho en el pasado, que lamentablemente, generalmente, en la tercera generación que Dios usa, después cuando vienen la tercera generación, vienen las divisiones, el orgullo, el deseo de poder. Es algo que siempre está en el ser humano, esa inclinación a la carnalidad. En el versículo 43, acá Josué el título que le puso ahí el traductor de la Reina Valera es Israel ocupa la tierra, pero en la realidad, nunca Israel ocupó toda la tierra, nunca lo hizo.
Nunca lograron eso. ¿Y por qué no lo lograron? Por lo mismo que le estoy comentando. Porque hubo orgullo, hubo pecado, hubo carnalidad. Por lo tanto, no lo lograron nunca. Entonces, alguien me podría hacer alguna pregunta, así como una pregunta así en la cual un poco cuestionando si Dios está diciendo que Él le entregó la tierra, pero nunca la pudieron ocupar y hacer uso completa de ella, es porque simplemente esta profecía va a tener su cumplimiento en su totalidad en la segunda venida de Cristo. Mira, dice, de esta manera, versículo 43, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Ya, pues si uno lee eso, dice, wow, se hizo, se cumplió. Estaba la tierra ahí, pero nunca pudieron hacer uso de toda esta tierra. Nunca lo hicieron. Y esa es la gran pregunta también para nosotros como creyentes y como congregaciones también. O sea, ¿realmente vamos a tomar el plan que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Vamos a estar dispuestos a negarnos? ¿Vamos a estar dispuestos a dejar a un lado el orgullo y algunas veces estos conatos de divisiones que nacen de nuestra naturaleza? Algunas veces tenemos algunas situaciones de conflicto siendo inocentes de la situación. Otras veces nosotros las creamos. Eso es algo que pasa. El punto es que cuando realmente nos sujetamos al Señor, el poder del Espíritu Santo hace que con nuestras diferencias de personalidad o de individualidad que son normales, porque Dios nos hizo así, podamos trabajar para la obra de Dios. Cuando nosotros vemos esto, en este versículo que dice que, y de esta manera Jehová a Israel le dio toda la tierra que había jurado dar a sus padres, nosotros estamos viendo una cosa que no se concluyó. Entonces podríamos decir, entonces Dios no cumplió. Pero también podríamos decir, en el año 70, no solamente no tuvieron el control de toda esta tierra que Dios les dio, sino que en el año 70, recuerden, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos arrasaron con Israel y quemaron el templo y Jerusalén, los judíos se esparcieron por todo el mundo y desapareció Israel de su territorio. O sea, es como interesante. O sea, en este momento estamos viendo ya, Israel tiene la tierra, se cumple la palabra de Dios. Pero en el año 70 después de Cristo, no solamente estaban en una situación difícil, sino que perdieron completamente su territorio. Y de ahí que nace este conflicto hasta el día de hoy con Palestina, ¿cierto? Que ahí habitaron pueblos nómades de diferentes lugares, pueblos del desierto, una mezcla de pueblos. Los palestinos en realidad nunca han podido decir cuál es su origen. Ellos dicen que son filisteos. Y habitaron en este lugar. Desapareció Israel. Jerusalén dejó de ser la capital de Israel. Después vinieron las cruzadas, y los cruzados querían tomar nuevamente la tierra de Israel, querían recuperar Jerusalén, pero no habían judíos ahí. Los cruzados eran europeos. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces Dios mintió, o Dios tomó una decisión y al final, al final no se cumplió la decisión que él tomó. Entonces, ¿cómo si él es Dios, no se cumple su promesa? Pero el punto es la promesa se va a cumplir. O sea, la promesa que está haciendo acá Dios, se va a cumplir al final. Si la historia de Israel sigue en curso. Después viene el año 48, el año 1948, en que Israel, después del Holocausto, que vivieron los judíos en Europa, en el año 1948, se crea un Estado Israel en un pequeño territorio del que Dios le había dado. O sea, pero porque el territorio que Dios le dio a Israel era grande. Habría que ver un mapa para ver lo grande que era, pero en este caso es un ínfimo territorio. Pero recuperan su idioma, su bandera y vuelven. Entonces, si alguien dice, bueno, ahí se cumplió lo que está diciendo acá Josué completamente. No se ha cumplido, porque es un territorio pequeño que todavía está en disputa.
Entonces, ¿cuándo se va a cumplir esta profecía? Se va a cumplir en la segunda venida de Cristo, después de los 7 años de tribulación, cuando se dé inicio al milenio. Israel va a ser el centro del mundo, Jerusalén va a ser la capital espiritual, eh, David va a ser una especie de autoridad también, que va un regente, un administrador, y se cumple lo que la escritura dice, se va a cumplir en su totalidad. Pero ahora todavía estamos en ese proceso. Así también con nosotros como iglesia. La iglesia tiene, una finalidad durante este tiempo de la gracia, que es predicar el evangelio, la gran comisión, como Jesús les encargó a sus discípulos, predicar del amor de Dios y predicar también de que Dios está ofreciendo arrepentimiento al mundo en general, y después que se concluyan todos los eventos que tienen que concluir, que es lo que la Escritura enseña acerca de los últimos días, acerca de lo que habla el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Joel, los mismos evangelios. Cuando se concluya con toda la historia de la rebelión humana, con la cual Dios va a tratar en forma severa, y se avance hasta la eternidad, vamos a ver cómo se cumple en su totalidad esta profecía dada a Israel. Mira, los últimos versículos dice, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y cuando uno lee esto, les dio reposo. Entonces, ¿qué podemos pensar? Llegó Israel, está feliz ahí, va a servir a Dios, no va a tener más luchas ni batallas. No fue así. Les dio reposo por un tiempo, pero ellos tenían que mantenerse en fe con su Salvador, en su servicio a Dios, pero no lo hicieron. Por lo tanto, y recuerden también una cosa interesante, que hubieron pueblos que quedaron en medio de ellos, que Dios les dijo, sáquenlos, pero ellos no los sacaron. Qué increíble eso, este análisis. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que impiden nuestra total y completa vida espiritual? Una vida plena, una vida con propósito real, espiritual, que viene de parte de Dios, y es por lo mismo. Nos mantenemos como Israel en esa como ambivalencia. Pero Dios quiere cumplir un plan en tu vida, así como con Israel. Estas generaciones antiguas de Israel, algunos fueron salvos, otros murieron en rebeldía, pero Dios va a cumplir su plan con Israel. Israel va a ser la nación para la cual Dios la llamó, porque es el pueblo escogido por gracia también, porque Israel es escogido por gracia. Israel no era mejor que las demás naciones. Abraham no era el mejor de las personas. Él vivía en Ur de los Caldeos, un pueblo idólatra. Pero cuando escuchó la voz de Dios, él reconoció a Dios y le creyó. Y por eso la Escritura dice que le fue contado por justicia, porque le creyó a Dios. E Israel nunca fue realmente un pueblo que le creyó a Dios en forma total. De hecho, cuando el Señor envía a su Hijo en medio de otra crisis tremenda en Israel, con los romanos como controlando todo, Israel no creyó, como nación no creyeron. Creyeron solamente los primeros cristianos, son judíos, pero fue una minoría que incluso fue perseguida por los propios romanos y por los propios israelitas. Entonces el último versículo dice, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y en realidad, si ellos hubieran confiado plenamente en Dios, esto se hubiera completado a cabalidad, porque vencieron a sus enemigos, pero no fueron capaces de sostenerse y de mantenerse en obediencia. Es como cuando a nosotros nos llama el Señor. Nos arrepentimos, Dios nos limpia, nos aparta, nos da todas las bendiciones, todas sus promesas, pero nosotros tenemos que mantenernos en fe y en obediencia. Pero ¿cuántas veces despilfarramos eso? Lo echamos por el escaño, por así decirlo. Y no caminamos con el Señor. Bueno, Israel era igual. Versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió.
En un momento todo eso se cumplió, pero duró la nada misma porque Israel fue desobediente. Dios cumple su palabra a su tiempo y de acuerdo a su plan de amor y redención para quienes creen. O sea, aquellos que han creído, todos los israelitas que creyeron del mundo antiguo, de esta economía del Antiguo Testamento, todos van a ser parte del reino milenial, pero todos aquellos que murieron en pecado van a ir a eterna perdición. Nunca van a poder gozar de todas estas promesas que Dios le dio a Israel. Y que en el reino milenial hay esta unidad entre la economía del Antiguo Testamento, todos aquellos que fueron salvos del Antiguo Testamento, con la iglesia que fue salva durante el tiempo de la gracia. Como Cristo como cabeza y como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, tanto de gentiles como de judíos, un nuevo pueblo para adorar y servir a Dios. Y tener todo un mundo que viene para aquellos que hemos creído. Vamos a orar y qué bueno que pudimos hacer el estudio bíblico. Nos vemos el domingo para tener nuestro tiempo de comunión como iglesia. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Rogamos nuevamente por aquellos que a lo mejor están teniendo problemas con la lluvia o el frío, para que tú proveas, Señor, proveas lo que necesitan. En el nombre de Jesús. Amén.